Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Como ustedes saben, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho para enviarles las bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero recordarles que la palabra de Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, la forma en que lo dice, dónde lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Antes de comenzar esta enseñanza, deseo operar las manifestaciones que Dios nos ha dejado para que las usemos. En este caso voy a hablar en lenguas y luego interpretaré lenguas. Pitoporianas kamakanduto shotokiklai, que se me kendeines que mica congo, pues se para cachali que crequeia, y pritoía la chita ni keiton so. Hijitos míos amados, ustedes tienen que mantenerse firmes en mi palabra y caminar como mi Hijo Jesucristo caminó bajo mi guía y bajo mi directiva. Tienen que mantenerse firmes porque mi palabra les dará la victoria en toda situación. Amado Padre, quiero darte las gracias por estas palabras que nos exhortan a mantenernos firmes en tu palabra, a dejarnos guiar por tu palabra y saber que tenemos la victoria en la medida que ajustemos nuestra vida a tu palabra correctamente dividida. Gracias, Padre amado, por estas manifestaciones. Quiero destacar que hablar en lenguas es una de las manifestaciones más importantes que Dios ha hecho disponible en esta administración para que cada creyente renacido del Espíritu de Dios pueda edificarse a sí mismo, como lo enseña de manera clara y concreta la palabra de Dios. Quisiera que me acompañen, por favor, a 1 de Corintios, en el capítulo 14, leemos el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Brevemente quiero decir que cuando yo hablo en lenguas, yo no entiendo lo que estoy hablando y nadie que habla en lenguas entiende lo que él está hablando. Así le pasó a los apóstoles. Ellos eran Galileo y hablaron en diferentes idiomas y dialectos que se hablaban en esa época. Pero era el Espíritu de Dios hablándole al Espíritu que ellos habían recibido. Por eso dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, que significa secretos divinos. Ahora fíjense el versículo 4. El que habla en lengua, la palabra extraña no existe en los textos críticos, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por lo tanto, cuanto yo más hablo en lenguas, Dios más habla con mi espíritu, y mi espíritu es edificado. Por último, chicos, que esto es muy importante, 1 de Corintios 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Versículo 38. Mas el que ignore, ignore. Aquel que quiera seguir ignorante, no hay ningún problema. Tenés libertad y libre albedrío. Ahora, si tú no quieres ser ignorante, sino convertirte en un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que está completamente preparado y usando todas las herramientas que Dios te dio, aprovecho para invitarte al seminario La Abundancia de Dios para que conozcas cómo, acá la clave es cómo recibir el don de Espíritu Santo en manifestación como fue dado originalmente en el día de Pentecostés en la iglesia del primer siglo. Entonces, en la descripción del video vas a tener el enlace para anotarte, para participar de este seminario que dura aproximadamente entre 15 y 20 días. Todo depende de la velocidad con que nos movamos con todo el grupo. ¿Ok? Por supuesto, como lo hacemos a través de nuestro canal virtual, tenemos límites de capacidad. O sea que
Mi sugerencia es que te anotes lo más rápido que puedas. Muy bien, dicho esto, voy a comenzar con la enseñanza de hoy que se llama las bienaventuranzas. Intentaré transmitirles el mensaje de nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La verdadera felicidad proviene de Dios, no de las circunstancias. Esto es importantísimo que lo tengas presente. La verdadera felicidad proviene de Dios, no de las circunstancias. Jesús redefine lo que significa ser bendecido. No es riqueza, ni poder, ni éxito, sino vivir conforme a Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, en el capítulo 5, y vamos a comenzar a desarrollar esta enseñanza de las bienaventuranzas. Versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Haciendo un pequeño análisis de estos 4 versículos, comencemos por analizar la palabra bienaventurado. Proviene del griego makiarioi, que el significado literal es felices, dichosos, afortunados, en el sentido de recibir un favor divino. No describe un sentimiento pasajero, quiero que lo tengan en cuenta, sino un estado de bendición objetiva que proviene de Dios. A modo de referencia, para que ustedes puedan entender lo que Dios está tratando de enseñarnos, acompáñenme por favor al libro de Salmos. En el capítulo 1, en el versículo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Se acuerdan lo que yo dije de que no es un sentimiento momentáneo, sino que es un vivir en felicidad? Todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque estás en conexión con la fuente universal de la bendición. La figura literaria que se usa es la metonimia. La palabra felices está usada para referirse a aprobados por Dios. ¿Se dan cuenta? La palabra pobres es la palabra griega tochoi, que significa indigente, alguien que depende totalmente de otro para vivir. En Mateo se añade en espíritu, es la palabra griega to neumati, indicando humildad espiritual. El mundo llama felices a los ricos, Jesús a los pobres en espíritu. Ahora bien, la palabra pobres en espíritu no significa que son pobres en el sentido económico, son humildes espiritualmente, y eso los faculta para ser herederos del reino. Miren, vamos a leer algunos contextos que están relacionados con el uso de ser pobres en espíritu. Acompáñenme por favor al libro de Salmos. En el capítulo 34 leemos el versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Ven el énfasis? ¿Ven hacia dónde va dirigido? Isaías, por favor, 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La figura literaria que se usa es la antítesis. Fíjense, Isaías, por favor, capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es muy probable que ustedes se estén preguntando por qué es tan importante conocer y dominar las figuras literarias en la palabra de Dios. Porque las figuras literarias son las marcas, el resaltado que Dios le dio a sus palabras para enfatizar, destacar aquello que Él considera que es muy importante. Vamos, en este caso, a conocer la explicación de la figura literaria antítesis y observen el impacto que produce en el relato bíblico. La antítesis es una figura literaria de pensamiento que consiste en contraponer dos ideas opuestas o contrarias con el fin de resaltar una verdad, enfatizar un contraste o generar mayor fuerza expresiva. Su raíz viene del griego antítesis, que significa oposición o colocación frente a frente. Las características principales de esta figura literaria es la oposición de conceptos. Siempre presenta dos términos o ideas que se contraponen. En segundo lugar, la intensidad expresiva. El contraste ayuda a resaltar, a enfatizar, a destacar el mensaje. Por último, la función didáctica muchas veces se usa para enseñar mediante la comparación de lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Miren, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos que nos van a dar un impacto real de la importancia que tienen las figuras literarias, dominándolas para que nosotros podamos recibir todo el impacto de la enseñanza que Dios nos quiere transmitir. Fíjense, por favor, en Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Contraste entre servir a Dios o a las riquezas. ¿Se dan cuenta? Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Es así de simple y de contraste es la realidad que nos toca vivir. Proverbios, por favor, capítulo 10, versículo 2. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. El contraste entre maldad y justicia, entre muerte y vida. Así se usa la figura literaria antítesis. Por último, el versículo de Romanos 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Antítesis entre muerte y vida eterna. En el versículo 4 está la palabra llanto, que es la palabra griega pentoutes. Significa los que lloran intensamente, lamentan profundamente, como está usado en el versículo 4 de este libro de Mateo 5. ¿Se acuerdan? No solo un llanto por pérdidas materiales, sino un dolor por el pecado, la injusticia o la separación de Dios. En estos 4 versículos hemos aprendido un montón sobre figuras literarias, sobre el impacto que esas figuras literarias producen en el contexto. Continuemos, por favor. Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La palabra griega para mansos es praieis, usado en el versículo 5. Significa gentiles, humildes, aquellos que no buscan venganza ni poder propio. La figura literaria es la ironía divina. Los mansos heredarán la tierra, lo opuesto a lo que el mundo cree. ¿Se dan cuenta cómo se usa esa figura literaria? Miren, acompáñenme por favor a Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Realmente queremos tener descanso en nuestras almas? ¿Queremos vivir bendecidos?
¿Queremos tener otro tipo de vida? Seamos imitadores de Jesucristo, que Él era manso y humilde de corazón. Y en la medida en que nosotros más nos hacemos más mansos y más humildes de corazón, más grandes son las bendiciones que recibimos de Dios. Y yo soy testimonio vivo de esto que les estoy compartiendo. En la medida en que yo me despojé de soberbia, de hipocresía, y me empecé a convertir en un verdadero discípulo de Jesucristo, que fui cada vez más manso y humilde de corazón, las bendiciones sobreabundan. Vamos a hacer el análisis del versículo 6. Dice, hambre y sed de justicia, peinotes kai dipsontes. Literal, significa tener un apetito intenso. La justicia significa vivir conforme a la voluntad de Dios. En la medida en que yo me visto del Señor Jesucristo en mi mente, en la medida en que yo soy cada vez mejor imitador del Señor Jesucristo, más justo soy. Porque no hay más justo que Jesucristo. ¿Se dan cuenta de la tremendo impacto de lo que significa vivir conforme a la voluntad de Dios? Nos convertimos, por así decirlo, casi en Jesucristo mismo, espiritualmente hablando. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra misericordiosos es elemones, los que muestran compasión activa, reflejando el carácter de Dios. ¿Qué significa la palabra misericordia? Retención de la ira merecida. En la medida en que yo imito a Jesucristo, yo tengo misericordia de mis hermanos, porque cada vez soy más como Jesucristo. El versículo 8, limpios de corazón, la palabra griega es kataroi tekardia. Kataroi significa puros, sin mezcla, sin hipocresía. Cardia es el corazón, que es el centro de la vida interior. Significa integridad y sinceridad total delante de Dios. Ya sabemos, mis hermanos, que a Dios no le podemos engañar. Por lo tanto, tenemos que vestirnos y ser puros, sin mezcla, sin hipocresía, y cuidando nuestro corazón, como yo lo supe compartir hace una semana. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Versículo 9, por favor, continuando con este sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra pacificador es la palabra griega ereinoi. Significa los que construyen la paz, no solo evitan el conflicto. Y la metáfora usada es ser hijos de Dios como reflejo de su carácter reconciliador. El análisis del versículo 10, perseguidos, diodokmenoi, literalmente significa acosados, perseguidos injustamente, hostigados por causa de la justicia. Para ir terminando, chicos, este pequeño análisis de las bienaventuranzas de nuestro Señor y Salvador. Mateo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ya sabemos, todos nosotros, que mientras nosotros nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, siendo imitadores sinceros de nuestro Señor y Salvador, vamos a ser perseguidos porque estamos en territorio enemigo. Pero aún así somos bienaventurados. La palabra gran galardón es la palabra griega mistos, que significa literalmente el salario y recompensa justa, aquí usado como metáfora de la recompensa eterna en el cielo. En todo este contexto descubrimos varias figuras literarias, pero vamos a recordar las más destacadas.
En primer lugar, Jesucristo usa el paralelismo. Él repite el patrón bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados en forma poética. La segunda figura literaria es la antítesis. Contrasta la condición presente, lloran, pobres, perseguidos, con la recompensa futura. Serán consolados, heredarán gran galardón. La metáfora, la pobreza material, entre comillas, la humildad espiritual, la hambre y sed, deseo intenso de justicia. La figura literaria, ironía, los que parecen perdedores en el mundo son en realidad los verdaderamente bendecidos. Por último, la hipérbola, el gran galardón en los cielos, magnifica la dimensión eterna de esta promesa. Las bienaventuradas del Sermón de la Montaña son el manual del discipulado. No es teoría, es el estilo de vida que Jesús espera de sus seguidores. Quiero aprovechar este momento que tengo para hacerte estas preguntas. ¿Dependes de Dios como un pobre en espíritu, hablando bíblicamente? ¿Buscas justicia con hambre y sed? ¿Sos un pacificador en medio de conflictos? Quiero invitarte a escuchar esta hermosa parábola que yo titulé Las dos montañas. Un hombre subió a la montaña del mundo y encontró riquezas, poder y fama. Pero al llegar a la cima, se dio cuenta de que estaba solo y vacío. Otro subió a la montaña de Dios, siguiendo las palabras de Jesús, y aunque en el camino lloró, sufrió hambre, fue despreciado, al llegar a la cima encontró al Padre esperándolo con un abrazo y la herencia eterna. Hoy debes elegir, discernir, tomar acción. ¿Qué montaña estás subiendo? ¿La del mundo que perece o la del reino que permanece? Yo deseo de todo corazón y hago mención a Dios y lo clamo en oración en el nombre de Jesucristo, que esta enseñanza sea de gran edificación para tu vida espiritual y para tu caminar como verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. El anhelo más ardiente que está en mi corazón es que tú te conviertas en un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo, en un integrante activo de la iglesia del primer siglo. Y cuando hablo de la iglesia del primer siglo me refiero a la verdadera iglesia del primer siglo, a la que dejó construida nuestro Señor Jesucristo y que han continuado los apóstoles y todos los hombres, los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia. Hoy tienes la oportunidad de alistarte en esa iglesia. Te bendigo en el nombre de Jesucristo y te espero en la enseñanza del próximo viernes. Chao, chao.